Hola mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Me goza poder estar aquí compartiéndoles la palabra de Dios. Te invito a que cierres tus ojos y me acompañes en oración para que dejemos todo este tiempo en manos de Dios. Señor Dios mío, Padre, primeramente llegamos a ti dándote las gracias por tu infinita misericordia, por tu gran amor, Dios. Gracias Dios mío, porque en cada momento de nuestras vidas has estado ahí, Señor. Padre Dios mío, queremos dejar este momento en tus manos, Señor Jesús. Sé tú tomando el control de todo. Dispón nuestros corazones a escuchar tu palabra, Señor Jesús. Padre, guarda en nuestros corazones esta palabra que vamos a recibir de parte tuya, Dios. Y sé tú, Dios mío, actuando en nuestras vidas, crece en nosotros para que en nuestra actitud, todas las cosas malas que hay en nosotros, se reduzcan, Señor. Quedamos en ti confiados de que nos acompañas siempre, Señor Jesús. Amén. Te invito a que abras tu Biblia en Hechos 28, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. El título que le he puesto a este mensaje es: Uso la prueba a mi favor. Quiero que analicemos la situación de Pablo. Si nos vamos a versículos antes, nos dicen que Pablo era llevado como prisionero a Roma, pero en el barco donde iba se toparon con un viento huracanado llamado Euroclidón. Este viento arrastró a todo el barco, a la nave, a la isla de Malta. Esto quiere decir que Pablo no había contemplado la posibilidad de llegar a esa isla. Sin embargo, Dios sí lo había hecho. Dios decidió darle a Pablo un momento de paz en medio de tanto caos. Miremos el versículo 1. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Dios, en su infinita misericordia y en su gran amor, hizo un pare a la vida de Pablo y le dio un refugio cuando sus días fueron malos. Pablo no estaba atravesando momentos fáciles, pero él dejó todo en las manos de Dios, y aunque era prisionero y ahora un náufrago, renunció a sus fuerzas y dejó que Dios tomara el control de todo. De esa manera es que él llega a la isla de Malta, llega a ese refugio preparado por Dios para él. Y esto es algo poderoso, porque así como Pablo, cuando tú y yo nos encontramos en medio de huracanes, cuando nos encontramos en medio de tormentas, Dios puede preparar una isla de Malta si le disponemos a Él toda nuestra fuerza, si le entregamos toda nuestra fuerza y dejamos que Él tome el control de todo. Esta isla no tiene como propósito que nos quedemos estáticos. El propósito es generar un cambio en nosotros y generar un cambio en nuestro exterior. Veamos cómo. Nos sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 2 que los naturales, que vienen siendo los nativos, los isleños, recibieron bien a este grupo de náufragos. Pero fijémonos en lo que dice el verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo unas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano.
Aunque Pablo ya estaba salvo, dice la palabra que él recogió unas ramas secas. Él fue diligente y actuó en medio de ese refugio que le había dado Dios. Así, el primer punto importante del que hablaremos hoy y que es fundamental para usar la prueba a nuestro favor es ser diligentes. Cuando nos enfrentamos a momentos difíciles, debemos saber que es la oportunidad perfecta para cambiar cosas que no funcionan bien en nosotros. Pablo tenía la certeza de que esta situación le iba a enseñar algo nuevo. Por eso no decidió dormir, sino que decidió en medio de la lluvia y el frío buscar ramas secas. Y escuche bien esto, aunque Dios nos conduzca a la isla de Malta, es nuestra decisión buscar las ramas secas y recogerlas. Para eso debemos ser diligentes, porque las ramas secas no aparecerán mágicamente ante nosotros. Pero ¿qué significa ser diligentes? Significa poner mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo. Y vemos que Pablo encaja perfectamente en esta definición. Él tuvo el interés de buscar esas ramas secas y se esmeró, porque recordemos que llovía. Usted se imagina el arduo labor que tuvo que hacer Pablo al buscar ramas secas en una isla donde todo era húmedo. Pero puede que te estés preguntando, ¿qué significan esas ramas secas? Significa todo pecado oculto ante nosotros, pero visible ante Dios. Y aquí quiero agregar algo, y es que nosotros muchas veces se nos olvida que no somos perfectos. Y cuando nos encontramos en pruebas, decimos, Dios, cambia esta situación, mira que ya he estado mucho tiempo en esto. O cuando se encuentra la prueba en nuestro entorno social, decimos, Dios, cambia a mi hermano, a mi amigo, cambia a mis papás, cambia a mis tíos, pero ¿qué hay de nosotros? Y no digo que orar por el cambio en otras personas esté mal, sino que la prueba también debe ser enseñanza propia. Y para explicarte esto mejor, te quiero dar un ejemplo de mi vida. Yo anteriormente oraba mucho por el cambio de un familiar, el cambio de su comportamiento, y me nublé tanto en sus errores y en sus fallas que no pude ser consciente de las fallas que yo cometía. Tanto así que la relación entre nosotros fue empeorando a tal manera que yo desesperadamente llegué a la presencia de Dios y le dije que tomara el control de todo, que ya me rendía porque pensaba que con mis fuerzas yo podía cambiar a esa persona, pero no era así. En ese momento, cuando yo entregué todo a Dios y le dejé que tomara el control de esa situación, Él me condujo a esa isla de Malta. Yo recibí de su paz y me di cuenta que en mi vida habían diversas ramas secas. La poca fe que tenía, vivía afanada, entristecida, guardaba rencor en mi corazón y además era egoísta. Y lo que te quiero decir con esto es que esa es la oportunidad que nos da Dios cuando nos brinda ese refugio en medio de la prueba. Nos da la oportunidad de poder reconocer nuestras fallas, poder reconocer nuestros errores y recoger esas ramas secas que hay en nuestras vidas. Te invito a que repitas conmigo, yo soy diligente y decido recoger mis ramas secas. En 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto quiere decir que para avanzar en medio de momentos difíciles, debemos permitirle a Dios tomar el control de todo y despojarnos de toda obra de la carne, despojarnos de toda acción que vaya en contra de la voluntad de Dios y estar dispuestos a reconocer nuestros errores y recoger esas ramas secas. Ahora bien, preguntémonos por qué Pablo recogió esas ramas secas. ¿Cuál es el propósito de recoger las ramas secas? Y dice el versículo 3 que las recogió y las echó al fuego. El propósito de recoger esas ramas secas fue echarlo al fuego. Así el propósito de reconocer nuestros errores y de ser conscientes de nuestras fallas es entregárselas a Dios. Sabemos que las ramas secas son toda obra de la carne, toda acción que vaya en contra de la voluntad de Dios. Entonces, al momento de entregar esas fallas a Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo el poder de Dios y que Él es mayor que nosotros. Notemos en el versículo que acabamos de leer en 2 Corintios 7:1, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando nos despojamos de toda obra de la carne
es cuando perfeccionamos la santidad en el temor de Dios. Quiere decir que nos perfeccionamos en santidad debido a ese temor que tenemos a Dios. Y ese temor no es miedo, es reverencia, admiración a un Dios que es todopoderoso. Por eso decimos que al entregar esas ramas secas a Dios, reconocemos el poder de Dios. Sin más, hemos llegado al segundo punto fundamental para usar la prueba a nuestro favor, que es reconocer el poder de Dios. Vemos que Pablo no solo recoge las ramas secas, sino que también las echa al fuego. Y sabemos que al echar una rama seca al fuego, ¿qué hace este? Se aviva, crece el fuego, ¿cierto? Así, cuando reconocemos el poder de Dios y entregamos nuestras fallas, el fuego de Dios que habita en nosotros crece. Dios va a crecer en nosotros. Di conmigo, cuando reconozco mis errores, Dios crece en mí. Y la base bíblica a esto está en 2 Corintios 7:1. Dice que nos perfeccionamos en la santidad cuando nos limpiamos de toda contaminación. ¿Y cuál es el mayor referente de la santidad? Dios. Cuando nos limpiamos de toda contaminación, nos perfeccionamos en Dios. Pero en este pasaje también encontramos otra cosa que Pablo echó al fuego, una víbora. Dice la palabra que una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano, pero Pablo la sacudió al fuego. Y de aquí podemos rescatar dos puntos claves. El primero es que la víbora huía del calor porque resulta que el fuego de Dios consume toda maldad. Donde está Dios no hay cabida a la maldad. Y en el segundo punto podemos ver que en nosotros sí hay debilidad, en nosotros sí puede haber cabida la maldad, en el ser humano sí puede haber cabida la maldad porque somos débiles. Y las tentaciones se pueden prender a nosotros, así como la víbora se prendió a Pablo con el propósito, con la intención de hacernos caer. Al decidir dejar atrás acciones que no le agradan a Dios, debemos estar alertas y no caer cuando la víbora se prenda de nosotros. Les doy un ejemplo. Cuando decidimos entregar a Dios la mentira, es cuando se vienen a nosotros muchísimas situaciones en las que nos tientan a mentir. Y esto es algo interesante porque la palabra nos dice que con su mano Pablo entregó las ramas secas y en su mano fue herido. Lo que significa que las cosas que nosotros entregamos a Dios son las cosas que nos van a atacar. En 1 Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entregar a Dios nuestras ramas secas es solo el primer paso para permanecer firmes y obtener la victoria en Dios. Debemos actuar así como Pablo lo hizo. Él sacudió la víbora al fuego y reconoció ese poder que tiene su Dios. En lugar de matarla con sus propias manos, con sus propias fuerzas, se fue a lo seguro y decidió sacudir esa víbora al fuego, a ese fuego que consume toda maldad. Él permitió que Dios se perfeccionara en su debilidad y reconoció el gran poderío de Dios. ¿Recuerdan el primer ejemplo que les di? Que yo permanecía orando por el cambio de un familiar y decidí entregar esas fallas que tenía y que Dios me hizo ver, las decidí entregar a Dios. Bueno, luego de entregar a Dios mis fallas, esa persona por la que tanto oraba empezó a empeorar su comportamiento. Todo iba para peor. Y venían a mí pensamientos que me quitaban la paz y me tentaban a seguir sometida a la tristeza, a estar afanada, a tener poca fe. Pero yo reconocí el poder de Dios y entendí que mi Dios que mi Dios es mayor que todo pensamiento, que toda tentación. Reconocí el gran poder que tiene Dios y le entregué también mis debilidades para que Él se perfeccionara en mí. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir esto? Que las tentaciones no vienen de Dios, las tentaciones vienen de nuestros propios deseos y esos deseos nos seducen y nos arrastran. Pero por la gran fidelidad de Dios tenemos la salida a las tentaciones. Él es la salida a las tentaciones.
Así, con lo que le acabo de decir, esa víbora representa nuestros deseos. Esas víboras representan esos deseos que nos seducen y nos arrastran al pasado, a esas cosas que hemos decidido entregar a Dios. Pero tenemos que permanecer firmes porque Dios es fiel. Atesoremos estas palabras de aliento en nuestros corazones y sepamos que aunque vengan tentaciones, el poder de nuestro Dios es mayor que cualquier otro. Y veamos lo que sucedió luego de que Pablo sacudió la víbora al fuego. Dice el versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora al fuego, ningún daño padeció. Y esto es algo maravilloso, porque la víbora es un animal muy reconocido por su potente veneno. Y Pablo no murió. De hecho, en el pasaje podemos ver cómo los nativos lo vituperaron diciendo que él era un homicida o que debió haber cometido un grave error, porque aunque escapó de un huracán, aunque sobrevivió a un huracán, la justicia no lo ha dejado vivir. ¿Por qué? Porque recibió una mordida de víbora. Y también nos señalan que los nativos estaban esperando la caída de Pablo, estaban esperando la muerte de Pablo. Pero de lo que fueron testigos es de las grandes obras que Dios puede hacer en nosotros cuando somos obedientes a Él. Así, el último punto que trataremos hoy será obtener la victoria para anunciar las obras de Dios. Vayamos a Romanos 8:13 y entendamos por qué Pablo vivió. Dice la palabra, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo cumplió con todos estos requisitos. Él entregó a Dios sus fallas. Además de esto, reconoció el gran poder que tiene Dios. Y porque vivía conforme al Espíritu de Dios, él vivió y obtuvo la victoria. Así nosotros, si vivimos conforme a Dios, obtendremos la victoria. Y notemos que Pablo estaba siendo observado. Las personas que lo vituperaron estaban atentos a su caída. Sin embargo, en el momento en que Pablo obtiene la victoria, él da testimonio de las maravillas, de las obras maravillosas de Dios. De esa manera, puede que algunas personas estén atentos a los pasos que das cuando te encuentres en pruebas. Pero como tú irás conforme a Dios, obtendrás la victoria. Y esa será la oportunidad perfecta para testificar el poderío de Dios. Vemos en los versículos 8 y 9 que nos señalan que Pablo, por su obediencia y por el poder de Dios, sanó enfermedades y oró por los isleños. Él, al conseguir la victoria, se dedicó a anunciar el Evangelio de Dios y a llevar el mensaje de salvación a otros. No se trata de que la victoria que obtengamos en Dios sea solo beneficio de nosotros. Se trata de que sea beneficio de otros y también de nosotros. Di conmigo, la victoria de mi prueba debe servir para llevar el Evangelio a todas partes. Siguiendo el ejemplo que les he dado de mi vida, en el momento en que entregué a Dios esos pensamientos que me atormentaban, esos deseos que me seducían y arrastraban a regresar a mi pasado y me tentaban a caer, Él empezó a cambiar acciones en mí. Y ese cambio se empezó a notar. Se empezó a notar porque yo obtuve la victoria en Dios. Yo fui obediente a Dios y las personas que me observaban pudieron notar mi cambio. Y supe que el gran testimonio que puedo dar es mi vida. A partir de la victoria que Dios me dio, esa persona también obtuvo la victoria porque mi cambio produjo en ella un cambio. Con mi vida anuncié las obras de Dios y esa persona que me observaba fue testigo de las maravillas que Dios puede hacer y también quiso obtener esa victoria en Dios. El Salmo 118:17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Así, mis amados, ¿cómo podemos usar la prueba a nuestro favor? Con la guianza de Dios para encontrar nuestras fallas, nuestras ramas secas, con la plena certeza de que Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios de poder y de grandeza, y con la mentalidad de que la obtención de la victoria debe estar acompañada de anunciar las maravillosas obras de Dios. No miremos la falla de otros, no nos quejemos por momentos difíciles, dejemos de creer que con nuestras fuerzas podemos vencer a las tentaciones, mas tengamos presente que nuestra vida es la mejor manera de predicar. Miremos qué cosas hay en nosotros que podemos mejorar.
Gocémonos en momentos difíciles, porque ahí es donde Cristo puede crecer en nuestras vidas. Y confiemos en el poder de Dios y reconozcamos que con nuestras fuerzas no podemos vencer. Te invito a que reflexionemos en esta palabra que acabamos de recibir y oremos. Señor Jesús, Padre amado, nos entregamos y rendimos todo a ti, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres el mayor, que tú eres el gran yo soy, Dios mío, que tú, Señor, eres un Dios todopoderoso, Padre. Ayúdanos a reconocer nuestras fallas. Ayúdanos, Padre, a usar la prueba a nuestro favor, siendo obediente a ti y viviendo conforme a ti, Señor Jesús. Danos un corazón que pueda, Señor, ser agradable ante tu mirada, Señor Jesús. Padre, confiamos de que tú nos estás escuchando, confiamos de que tú, Señor, te vas a glorificar en nuestras vidas y que vas a hacernos victoriosos en medio de la prueba, porque viviremos conforme a ti, Señor Jesús. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Dios te bendiga hoy y siempre.